Mucho antes de que existieran ciudades, carreteras o monumentos construidos por el ser humano, ya había seres vivos observando el mundo en silencio. Seres capaces de sobrevivir a tormentas devastadoras, incendios, sequías y al paso implacable de los siglos. Algunos han permanecido en pie durante tanto tiempo que sus raíces comenzaron a crecer cuando imperios enteros aún no habían nacido. ¿Cómo es posible que organismos aparentemente inmóviles se conviertan en algunas de las formas de vida más extraordinarias del planeta? A lo largo de este viaje descubriremos gigantes tan impresionantes que desafían nuestra percepción de la realidad. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos siguen creciendo cada segundo que pasa. Sin embargo, no veremos solo tamaño, también supervivencia acerca de estrategias imposibles desarrolladas durante millones de años. De estructuras tan colosales que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Algunos almacenan océanos invisibles en su interior. Otros crean bosques enteros a partir de un solo individuo. Algunos alcanzan alturas comparables a edificios de decenas de pisos, mientras otros expanden sus ramas hasta cubrir áreas que parecen pequeñas ciudades naturales. Y justo cuando parece que ya se ha visto todo, la naturaleza revela una nueva sorpresa. Porque estos gigantes no son simples árboles, son ecosistemas completos, refugios para innumerables formas de vida y auténticos archivos vivientes de la historia de la Tierra. Pero hay algo aún más importante. Mientras la humanidad avanza cada vez más rápido, muchos de estos colosos enfrentan amenazas que jamás conocieron durante miles de años de existencia. Y quizás esa sea la razón por la que este viaje resulta tan necesario. Porque al mirar dichas maravillas, no solo se descubre la grandeza de la naturaleza, también se comprende la fragilidad de aquello que parece eterno. Así que acompaña esta travesía hasta el final. Lo que está a punto de aparecer no solo cambiará la forma de ver los árboles, puede cambiar la forma de ver el mundo. En las montañas de California, donde la niebla se desliza entre los bosques y el tiempo parece avanzar más despacio, se alza uno de los seres vivos más impresionantes que ha conocido la Tierra, la secuoya gigante. Su presencia desafía toda escala humana. Algunos ejemplares han permanecido en pie durante más de 3000 años, testigos del nacimiento y la caída de civilizaciones enteras. Sus troncos colosales, revestidos por una corteza rojiza y profundamente surcada, parecen columnas naturales que sostienen el cielo. Y, sin embargo, lo más extraordinario no es su tamaño, sino la sensación de humildad que despierta en quien se encuentra frente a ella. ¿Cómo puede un árbol alcanzar semejantes dimensiones? La respuesta se encuentra en un entorno privilegiado. Las secuoyas prosperan en las laderas húmedas de la Sierra Nevada, donde los inviernos aportan abundante nieve y los veranos permanecen relativamente frescos. Sus raíces, aunque sorprendentemente poco profundas, se entrelazan con las de otros árboles cercanos, formando una red de apoyo mutuo que les permite resistir tormentas, sequías y el paso de los siglos.
Es una lección de cooperación en uno de los gigantes más poderosos del planeta. Lo que muchos desconocen es que el fuego, normalmente considerado una amenaza para los bosques, desempeña un papel esencial en la vida de la secuoya. Sus conos permanecen cerrados durante años, hasta que el calor ayuda a liberar las semillas. Mientras las llamas eliminan la vegetación competidora, el suelo se enriquece y queda preparado para una nueva generación. Así, de una pequeña semilla apenas visible, nace un futuro coloso capaz de superar los 90 metros de altura. Resulta casi imposible imaginar que semejante gigante comenzó siendo algo más pequeño que una moneda. La belleza de la secuoya no reside únicamente en sus dimensiones monumentales. Su corteza, capaz de alcanzar más de medio metro de grosor, adquiere tonalidades que oscilan entre el rojo cobrizo y el marrón profundo, brillando suavemente bajo la luz filtrada del bosque. Las ramas superiores sostienen delicados grupos de hojas verde azuladas que contrastan con la inmensidad del tronco. Desde la base, la mirada asciende lentamente hasta perderse entre las copas, creando una sensación casi espiritual que ha inspirado admiración durante generaciones. Y mientras el viento recorre sus alturas invisibles, la secuoya continúa creciendo, año tras año, siglo tras siglo. No tiene prisa, no compite, simplemente permanece. Como un monumento vivo a la resistencia, la paciencia y la grandeza de la naturaleza, recuerda que algunas de las maravillas más extraordinarias del mundo no se construyen en décadas, sino en milenios. Y antes de continuar este viaje entre algunos de los gigantes más extraordinarios que existen sobre la Tierra, vale la pena detenerse un instante y reflexionar. Muchos de estos árboles han sobrevivido durante siglos, incluso milenios, pero sus historias siguen siendo desconocidas para millones de personas. Si este documental está despertando admiración por dichas maravillas naturales, este es el momento perfecto para apoyar la difusión de su legado. Un simple me gusta ayuda a que más personas descubran la belleza de estos colosos vivientes. Compartir este vídeo permite que sus historias viajen mucho más lejos de lo que podrían hacerlo sus semillas, y suscribirse al canal garantiza que este recorrido por los secretos más fascinantes de la naturaleza continúe creciendo. Ahora, mientras los próximos gigantes esperan revelar sus increíbles historias, ¿cuántas personas más deberían tener la oportunidad de contemplar esas maravillas antes de que desaparezcan para siempre? En las vastas sabanas africanas, donde el horizonte parece extenderse hasta el infinito y las estaciones transforman el paisaje entre la abundancia y la sequía, emerge una figura que desafía toda lógica visual. Es el baobab, un gigante cuya silueta parece haber sido dibujada por la imaginación. Su enorme tronco, ancho como una pequeña casa, sostiene ramas retorcidas que durante parte del año permanecen desnudas, creando la sorprendente ilusión de un árbol plantado al revés. Y justo cuando parece imposible que la naturaleza pueda resultar más extraordinaria, el baobab revela por qué ha sido venerado durante siglos como uno de los árboles más emblemáticos del planeta. Pero hay un secreto escondido bajo esa apariencia monumental.
El tronco del baobab funciona como una gigantesca reserva natural de agua. Durante la temporada de lluvias absorbe miles de litros que luego le permiten sobrevivir a largos periodos de sequía extrema. Es una estrategia de supervivencia perfeccionada a lo largo de millones de años. En un entorno donde la escasez puede dominar durante meses, este coloso permanece firme, convirtiéndose en refugio para aves, insectos, mamíferos e incluso comunidades humanas que dependen de su presencia para encontrar sombra y recursos vitales. Y aquí aparece uno de los momentos más fascinantes de su historia. Cuando llega la época de floración, enormes flores blancas se abren al caer la noche. Su belleza efímera dura apenas unas horas, pero durante ese breve lapso atraen a murciélagos polinizadores que garantizan la continuidad de la especie. Más tarde surgirán frutos cubiertos por una cáscara aterciopelada, cargados de semillas que viajarán gracias a animales y corrientes naturales. Resulta asombroso pensar que un árbol capaz de vivir más de 1000 años depende de procesos tan delicados para perpetuar su legado. La belleza del baobab no reside únicamente en sus dimensiones colosales, sino también en el matiz que crea con el paisaje. Su corteza gris plateada refleja la luz del amanecer y del atardecer con una elegancia casi escultórica. Durante la estación húmeda, las hojas verdes cubren las ramas y transforman completamente su apariencia. Cada etapa de su ciclo ofrece una nueva imagen, como si el árbol reinventara su identidad una y otra vez sin perder jamás su esencia ancestral. Mientras el sol africano continúa marcando el ritmo de las estaciones, el baobab permanece inmóvil. Es mucho más que un árbol, es un archivo viviente del tiempo. Un monumento natural que demuestra que la verdadera grandeza no siempre consiste en alcanzar el cielo, sino en aprender a resistir, adaptarse y florecer donde la vida parece más difícil. En las costas húmedas del noroeste de América del Norte, donde la lluvia parece formar parte del paisaje y la niebla envuelve los bosques durante gran parte del año, emerge uno de los gigantes más elegantes del reino vegetal, el cedro rojo occidental. Su silueta se eleva con serenidad entre helechos, musgos y arroyos cristalinos, alcanzando alturas que pueden superar los 70 metros. Desde la distancia parece un guardián inmóvil, pero de cerca revela una complejidad extraordinaria. Su corteza fibrosa, surcada por profundos pliegues rojizos, cuenta una historia escrita durante siglos de crecimiento ininterrumpido. ¿Cómo puede un árbol vivir tanto tiempo en un entorno donde las tormentas, la humedad y el paso de las estaciones nunca se detienen? La respuesta se encuentra en su asombrosa capacidad de adaptación. El cedro prospera en regiones donde las precipitaciones son abundantes y el suelo permanece constantemente húmedo. Sus raíces exploran extensas áreas en busca de estabilidad y nutrientes, mientras su madera contiene compuestos naturales que lo protegen contra la descomposición. Gracias a ello, algunos ejemplares han sobrevivido durante más de 1000 años, convirtiéndose en verdaderos monumentos vivientes. Pero lo más fascinante ocurre lejos de la vista. Cada temporada,
Pequeños conos producen diminutas semillas que son transportadas por el viento a través del bosque. Solo unas pocas encontrarán las condiciones ideales para germinar entre la sombra y la humedad del suelo. Aquellas que lo logran comienzan una lenta travesía que podría extenderse durante siglos. Es un recordatorio de que incluso los gigantes más impresionantes del planeta comienzan siendo extraordinariamente frágiles. La belleza del cedro rojo occidental reside en su armonía con el entorno. Sus hojas escamosas forman delicados abanicos de color verde intenso que capturan la luz de forma sutil. El aroma fresco y resinoso que desprende impregna el bosque con una sensación de calma profunda, transformando cada rincón en un escenario casi mágico donde la naturaleza parece respirar con mayor lentitud. Mientras las estaciones continúan su eterno ciclo, el cedro permanece firme, presenciando cómo el bosque cambia a su alrededor. No destaca por la espectacularidad de sus flores ni por colores llamativos, sino por una elegancia serena que se fortalece con el tiempo. Es la prueba viviente de que la verdadera grandeza puede expresarse a través de la resistencia, la paciencia y una belleza que no necesita imponerse para ser inolvidable. En el corazón de Oaxaca, México, se encuentra un gigante cuya magnitud desafía cualquier expectativa. El árbol del Tule no es el más alto del planeta ni el más antiguo conocido, pero posee algo que lo hace único, uno de los troncos más anchos jamás registrados. Desde la distancia parece una pequeña montaña cubierta de corteza. Al acercarse, las dimensiones resultan difíciles de comprender. Sus inmensas formas retorcidas crean figuras naturales que despiertan la imaginación, como si siglos de viento, lluvia y tiempo hubieran esculpido una obra maestra viviente. ¿Cuántas historias puede guardar un árbol que ha permanecido en el mismo lugar durante más de un milenio? Mientras imperios nacían y desaparecían, este coloso continuó creciendo lentamente junto a las fuentes de agua que alimentan sus raíces. Su hábitat ideal se encuentra en zonas húmedas, cerca de ríos y manantiales, donde el suelo profundo y fértil le proporciona los recursos necesarios para sostener una estructura de proporciones monumentales. Cada año añade una nueva capa de crecimiento, ampliando un legado que parece no tener fin. Y hay algo aún más sorprendente. A pesar de su tamaño extraordinario, la vida del árbol del Tule depende de procesos tan delicados como los de cualquier otro árbol. Produce pequeñas semillas contenidas en conos que son dispersadas por el agua y el viento. Solo unas pocas lograrán germinar en condiciones favorables. La inmensidad de un gigante sostenida por el potencial casi invisible de una diminuta semilla. Un recordatorio de que toda grandeza tiene un origen humilde. La belleza del árbol del Tule se manifiesta en cada detalle de su anatomía. Su corteza grisácea forma pliegues profundos que capturan luces y sombras a lo largo del día. Las ramas se extienden en todas direcciones, sosteniendo una densa copa verde que proporciona refugio a innumerables aves e insectos. Bajo su sombra, el aire parece más fresco,
y el tiempo adquiere otro ritmo. Mientras el mundo moderno avanza a velocidades vertiginosas, este gigante permanece inmóvil, arraigado a la tierra que lo vio nacer. Su presencia inspira respeto, admiración y una inevitable reflexión sobre la escala del tiempo natural. El árbol del Tule no solo representa la fuerza de la vida, representa la capacidad de la naturaleza para crear monumentos mucho más duraderos que cualquier obra construida por el ser humano. En los bosques húmedos del norte de Nueva Zelanda, donde la niebla se desliza lentamente entre los helechos gigantes y cada rincón parece guardar un fragmento del pasado remoto de la Tierra, se levanta uno de los árboles más impresionantes del hemisferio sur, el kauri. Su presencia domina el paisaje autoridad. El tronco, perfectamente recto y de proporciones monumentales, asciende como una columna natural antes de desplegar una vasta copa que se funde con el dosel del bosque. Contemplar un kauri centenario es contemplar un ser vivo que comenzó su viaje cuando muchas páginas de la historia humana aún estaban por escribirse. Sin embargo, alcanzar semejante tamaño requiere paciencia. Mucha paciencia. Los kauris crecen lentamente, aprovechando las abundantes lluvias, la humedad constante y los suelos profundos de los bosques neozelandeses. Durante siglos acumulan capa tras capa de madera, desarrollando troncos que pueden superar varios metros de diámetro. Algunos ejemplares han sobrevivido durante más de 2000 años, convirtiéndose en auténticos guardianes del ecosistema. Cada anillo de crecimiento conserva la memoria de tormentas, sequías y cambios climáticos ocurridos mucho antes de nuestra época. Pero existe un detalle que suele pasar desapercibido. La reproducción del kauri comienza en estructuras reproductivas similares a conos, donde se desarrollan semillas ligeras que son dispersadas por el viento. Cuando encuentran condiciones adecuadas de humedad y luz, germinan lentamente bajo la protección del bosque. Los ejemplares jóvenes requieren décadas para establecerse con éxito. Es un proceso pausado que contrasta con la velocidad de la vida moderna y recuerda que algunas de las obras maestras de la naturaleza necesitan siglos para alcanzar su plenitud. La belleza del kauri se encuentra en su extraordinaria simplicidad. Su corteza grisácea y lisa refleja la luz filtrada del bosque, mientras su enorme tronco parece esculpido por una mano invisible. Alrededor de sus raíces prospera una comunidad completa de plantas, hongos y pequeños animales que dependen de su presencia. Cuando la lluvia humedece el ambiente y la niebla envuelve sus dimensiones colosales, el árbol adquiere una apariencia casi sagrada, como si perteneciera a una era anterior al ser humano. Y quizás sea precisamente eso lo que vuelve tan fascinante al kauri. En un mundo donde todo parece acelerarse, este gigante continúa creciendo a su propio ritmo, indiferente al paso de los siglos. Es un símbolo de permanencia, de resistencia y de conexión profunda con la historia natural del planeta. Mientras el bosque respira a su alrededor, el kauri sigue allí, silencioso e inmenso,
recordando que algunas de las maravillas más extraordinarias de la Tierra no necesitan moverse para dejar una huella imborrable. En las montañas y mesetas del sur de Brasil, donde las nubes acarician las alturas y el clima fresco moldea paisajes únicos, se levanta un árbol cuya silueta parece pertenecer a otra época. La araucaria brasileña domina el horizonte con una forma inconfundible, un tronco recto y robusto que culmina en una copa abierta, compuesta por ramas horizontales que se extienden como los brazos de un enorme candelabro natural. Su aspecto despierta una sensación inmediata de asombro, como si se estuviera contemplando un vestigio vivo de los antiguos bosques que cubrieron la Tierra hace millones de años. Pero detrás de esa apariencia ancestral existe una historia de adaptación extraordinaria. La araucaria prospera en regiones de altitud donde las temperaturas son más frescas y las lluvias se distribuyen a lo largo del año. Allí encuentra las condiciones necesarias para crecer lentamente y desarrollar estructuras capaces de resistir fuertes vientos y cambios climáticos. Algunos ejemplares alcanzan más de 50 metros de altura, convirtiéndose en auténticos gigantes que sobresalen por encima del resto del bosque y sirven como referencia visual para numerosas especies animales. Ahora bien, hay un detalle que vuelve a este árbol aún más fascinante. Su reproducción depende de grandes conos que contienen semillas conocidas popularmente como piñones. Dichas semillas constituyen una importante fuente de alimento para aves y mamíferos, que a su vez participan en su dispersión. De esta manera, la supervivencia de la araucaria está estrechamente vinculada a los habitantes del bosque. Es una red de cooperación donde cada especie desempeña un papel esencial para mantener vivo el ciclo natural. La belleza de la araucaria radica en su singularidad. Mientras muchos árboles gigantes impresionan por la densidad de sus copas, ella cautiva por su arquitectura casi geométrica. Sus ramas forman niveles perfectamente definidos que contrastan con el cielo y crean paisajes inolvidables al amanecer o durante la niebla. Bajo la luz dorada del atardecer, su figura adquiere una apariencia majestuosa, proyectando sombras que parecen surgir de una época remota de la historia del planeta. Y mientras el viento atraviesa las montañas del sur de América, la araucaria continúa elevándose con la misma dignidad que ha mantenido durante milenios. Es mucho más que un árbol gigante. Es un símbolo de permanencia, una reliquia viviente que conecta el presente con un pasado extraordinariamente antiguo. Cada rama, cada cono y cada semilla cuentan una historia que comenzó mucho antes de la existencia humana y que todavía sigue escribiéndose entre las nubes y los bosques de Sudamérica. Al final de este recorrido, una verdad emerge con una claridad imposible de ignorar. Estos gigantes no son simplemente árboles. Son sobrevivientes de épocas remotas, guardianes silenciosos de la memoria del planeta y testigos de una historia mucho más antigua que la humanidad. Mientras las generaciones humanas nacen y desaparecen, ellos continúan creciendo lentamente, anillo tras anillo, enfrentando tormentas, sequías, incendios y el paso implacable de los siglos.
Y quizás ahí reside la lección más profunda de todas. En un mundo que parece moverse cada vez más rápido, estos colosos recuerdan que la verdadera grandeza no se construye de la noche a la mañana. Se construye con paciencia, resistencia y una extraordinaria capacidad para permanecer firmes incluso cuando todo alrededor cambia. Si estos gigantes han dedicado cientos o miles de años a construir su legado, ¿qué responsabilidad tienen quienes hoy caminan bajo su sombra? Porque el futuro de muchos de estos árboles depende ahora de decisiones humanas. Cada bosque protegido, cada ecosistema conservado y cada persona que aprende a valorar esas maravillas representa una oportunidad para que su historia continúe. Tal vez la mayor riqueza de la Tierra no se encuentre bajo el suelo ni en los océanos, sino en estos seres vivos capaces de conectar el presente con un pasado casi inimaginable. Y mientras el último rayo de luz atraviesa sus copas y el viento continúa susurrando entre sus ramas, permanece una verdad inspiradora. Proteger a estos gigantes es proteger una parte irreemplazable de la historia de la vida misma. Porque cuando desaparece un árbol milenario, no solo cae un organismo. Desaparece un capítulo entero del planeta.